dispositivos semiconductores controladores. En esta unidad se estudia una familia que es de una serie de semiconductores que tienen aplicaciones muy especiales. O sea, los dispositivos que pertenecen a esta familia, que se le llama tiristores, son aquellos que se emplean para electrónica de potencia. O sea, lo que se conoce como electrónica de potencia. La electrónica de potencia es aquella que funciona con cargas muy elevadas. Y llámese cargas no voltaje, sino básicamente corriente. Que ellos son capaces de trabajar con corrientes muy altas. Hay dispositivos de estos semiconductores que pueden funcionar hasta con 1500, 1800 amperes. Como para hacer un cortocircuito o un cortocircuito. O sea, ¿por qué? Porque son dispositivos que están asociados a motores que manejan cargas muy altas. ¿Por qué? Porque esta es la parte de electrónica industrial. O sea, esta es el principio de la parte de electrónica industrial. Para los que son de tele, por supuesto que esto continúa el segundo capítulo de resolución periódica, para aquellos que aprueban electrónica 3. No les gusta que se lo diga, pero voy a decir la realidad. Y los de la parte de tele es una información que es complementaria para ciertos procesos que se utilizan como para transmitir data de estos procesos donde se maneja eso. La familia de los tiristores está compuesta por una serie de dispositivos. Ahí aparecen los nombres de los 4 que pide el programa que se trabaje, pero no son los únicos, hay más. El UJT, o transistor unión o monounión, como también se le llama, que básicamente no sé por qué lo meten en la familia de los tiristores, porque realmente no, o sea, para mí es un transistor, pero está ubicado dentro de esta familia, porque se supone que los tiristores son aquellos cuya estructura es de 4 o más capas de semiconductores. Y si nosotros vemos esto, pues solamente tiene 2 capas de semiconductores. Un material tipo P y un material tipo N, más nada. Mientras que el SSR tiene 4, el TRIAC y el DIA tienen 6 y cosas por el estilo. Entonces, pero es un dispositivo o es un elemento que se emplea para poder disparar o activar otros elementos. Él básicamente se emplea como un oscilador. Dentro de lo que tenemos aquí, hay 2 elementos que son los que están asociados al control de la carga y 2 que están asociados a la activación de los otros 2. O sea, el SSR y el TRIAC son los dispositivos que permiten controlar las cargas. El UJT y el DIAC son elementos que permiten activar o disparar estos 2. O sea, son los que los controlan. Son los que dan las señales para poder hacer que los otros 2 funcionen. El UJT es un transistor, como dice ahí, unión o monounión, porque solamente tiene una sola unión. Es una oblea o una estructura de material tipo N al cual se le añade un material tipo P. Tiene 3 terminales, base 1, base 2 y el emisor. En algunos casos, esto se le llama compuerta. Entonces, esto sería la base 2, esto sería la base 1 y esta sería la compuerta. O sea, esto puede en algunos casos aparecer como E o puede aparecer como G, que sería la compuerta. El símbolo para reconocerlo en los planos es este. Si nosotros lo vemos, es muy parecido a un FET, con la diferencia de que el JFET, la línea es totalmente horizontal, mientras que esta tiene una pendiente. Esta pendiente acá es básicamente lo que lo identifica de un JFET, porque el JFET tiene básicamente el mismo símbolo, pero esta línea es una línea recta
con una flecha que entra o sale, dependiendo si es canalero o canalero, que son los FET o los MOSFET o cosas por el estilo, toda esa familia de elementos de ese tipo. Tiene un circuito equivalente como este, donde esto representa la unión NP que hay aquí, simplemente un diodo, y estas dos resistencias son las dos resistencias que se forman aquí a través de esta barra. Una es fija y la otra es variable. La curva característica de un dispositivo nos demuestra cómo funciona el dispositivo, porque nos da todas las zonas de trabajo. O sea, uno ve una curva característica de cualquier dispositivo, uno dice, bueno, aquí se activa, no se activa, esta es la zona de trabajo, esta es la zona de activación, esta es la zona de conducción, esta es la zona de bloqueo o de corte, como quieran llamar. Y asimismo, se puede analizar cualquiera de esos dispositivos. La curva característica del UJT tiene una gráfica similar a esta, donde se pueden diferenciar 4 zonas de trabajo. La primera zona de trabajo es lo que se le llama región de bloqueo inverso. Se supone que en este caso es si nosotros lo polarizamos inversamente, él no va a funcionar. Una zona de bloqueo directo, porque a pesar de que esté polarizado directamente, él debe alcanzar un nivel de voltaje para poder comenzar a funcionar. Es como el diodo. Si usted tiene un diodo y lo tiene con 0.2, 0.1, él no está conduciendo. Debe llevarlo a 0.55, a 0.6, 0.7 aproximadamente, para que él comience a conducir. Este ocurre igual. Esto sería la región de bloqueo directo, y él comenzaría a funcionar cuando alcance este valor que está aquí, que se conoce como PP, el voltaje pico. El voltaje pico de un UJT es el voltaje de activación del UJT. O sea, ese es el nivel de voltaje que él necesita para comenzar a oscilar. ¿Qué significa comenzar a oscilar? A producir señales. Un oscilador, que se utiliza mucho en telecomunicaciones, es un dispositivo que produce señales que varían con el tiempo a partir de una señal de 0 frecuencia. Eso quiere decir que yo tengo un circuito que solamente le aplico señal DC y con la señal DC produce otro tipo de señal. O sea, con solamente voltaje DC, él puede producir señales cuadradas, senoidales, triangulares, de cualquier tipo. Eso es un oscilador. El circuito que se monta o se utiliza en digital, el 555, es un oscilador. Porque usted no le aplica ningún generador a ese circuito. Simplemente lo polariza, coloca la resistencia en los condensadores y él comienza a oscilar y produce una señal cuadrada o rectangular, que nadie ve, por cierto. A nadie parece que le interesa verla, porque lo único que hacen es ver si el LED prende y apaga. Más nada, es lo único que miran. Nadie coloca un osciloscopio ahí, ni ningún profesor dice coloca un osciloscopio ahí para que vea la señal de salida. Porque eso es una señal que se produce ahí rectangular, que es la que si es a frecuencia muy baja, usted ve que el LED enciende y apaga, pero si a frecuencia alta, el LED está encendido todo el tiempo. Es como ahí, 60 Hz. Nosotros no vemos los cambios. Y eso hace 60 veces por segundo, positivos y negativos. O sea, es una frecuencia de ese tipo. Ahora, el oscilador es eso, un circuito que produce señales a partir de un valor de 0 frecuencia. Para eso se utilizan los UJT como osciladores. ¿Dónde él va a funcionar como un oscilador? En esta región que está aquí, que se llama región de resistencia negativa. Ahí es donde él funciona como oscilador. O sea, no es que nosotros vamos a medir en el circuito y vamos a obtener menos 400 ohmios. No. Es simplemente el comportamiento del dispositivo. El dispositivo en esa región se comporta en forma de una resistencia negativa. ¿Por qué? Si nosotros vemos acá y recordamos la ley de Ohm, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a ¿qué? Eso quiere decir que si la corriente aumenta, el voltaje tiene que aumentar. Eso es así. Si no, estamos fuera de la ley de Ohm.
Vemos en este intervalo que está aquí un voltaje alto, disminuye. ¿Y qué pasa con la corriente? Aumenta. O sea que la resistencia va abajo. La resistencia es lo que va abajo. La corriente aumenta pero el voltaje disminuye. Quiere decir que su comportamiento es de resistencia negativa. Por eso usted dice que esa región es de resistencia negativa. Porque cuando se produce una variación de voltaje, una disminución de voltaje, se produce un incremento de corriente. Se pasa de este valor, que por supuesto, si nosotros tenemos una escala aquí, es mayor, es menor que este. O sea, aquí hay un incremento. Pero desde aquí hasta aquí, hay una disminución de voltaje. Entonces, en esa región de resistencia negativa, que lo tienen también algunos diodos que se emplean en telecomunicación, como el diodo túnel, el diodo varicap, esas cosas que son poco utilizables a nivel de rectificación, por supuesto, porque ellos tienen sus aplicaciones muy especiales. Algunos funcionan con región de resistencia negativa. Y esa región de resistencia negativa los hace aplicables para osciladores o para aplicaciones muy específicas donde se requieran diodos de germanio, que básicamente no se utilizan en circuitos de rectificación, pero en circuitos de telecomunicaciones sí se emplean. Y luego que se pasa de esta zona que está aquí, se entra en una región que se llama la región de conducción. Aquí funciona normal. Si se producen incrementos de corriente, se van a producir incrementos de voltaje. O sea, ya entró en conducción y comienza a funcionar normalmente. Esa es la forma en que funciona el UJT. Debe alcanzarse un valor que se llama voltaje pico para que él comience a oscilar. Esas oscilaciones producen unos pulsos y esos pulsos son los que sirven para activar a los SCR o activar el trial, dependiendo de dónde se utilice. O sea, son unos pulsos. ¿Por qué? Porque estos dispositivos funcionan con señales de activación. O sea, uno los polariza y ellos no hacen nada, sino que hay un terminal especial con el que debe llegar una señal o un pulso para que ellos comiencen a funcionar o funcionen. Que es básicamente la forma en que ellos trabajan. El dial es un dispositivo, es un diodo. Esto es como un transistor, tiene tres terminales. Tanto el dial como el trial son bidireccionales y funcionan solamente para corriente alterna. Solamente para corriente alterna. Mientras que el SCR tiene aplicaciones tanto en DC como en AC. En las dos se puede utilizar. Se puede utilizar en circuitería con corriente continua, pero también con corriente alterna. Mientras que el dial y el trial son para circuitería de corriente alterna. Cuando se trabaja con este tipo de dispositivos, hay lo que se conoce como control de carga. El control de carga se da sobre la señal que recibe una carga. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor, una resistencia o algo, y tenemos una señal de corriente alterna, estábamos en el caso de que pudiésemos estar trabajando solamente con corriente alterna, independientemente de que sea SCR real. Si nosotros tenemos una señal de esta que recibe la carga, y si nosotros podemos controlar el voltaje que le llegue a la carga, nosotros tendríamos modificación del estado normal de funcionamiento de esa carga. Por decir algo, si tenemos un motor y nosotros podemos hacer que le llegue diferentes valores de voltaje, podemos hacer que el motor gire a velocidades diferentes. Porque ellos se controlan por voltaje. ¿Por qué se controlan por voltaje? Si usted ve si han tenido la oportunidad del ventilador, cuando llegan los famosos, después de los famosos apagones, que las lámparas se ponen amarillas y los ventiladores casi se salen de su eje. ¿Por qué? Porque hay un sobrevoltaje y ese sobrevoltaje hace que ese motor gire mucho más rápido. Es igual si usted tiene simplemente el ventilador y tiene unas teclas que las presiona. Usted está controlando el voltaje y usted está controlando la velocidad.
estos dispositivos, si se controlan, esto que está aquí y esto que está aquí, se puede hacer, entonces se puede controlar la velocidad del motor, se puede controlar la luminosidad de una lámpara, se puede controlar una resistencia de horno, todo eso se puede controlar. O sea, la carga que esté ahí, simplemente el voltaje se controla sobre la carga. Y cuando yo digo que es bidireccional el triac, es porque yo puedo controlar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. En cambio, el SCR es unidireccional. Solamente puedo trabajar sobre el semiciclo positivo. No puedo trabajar con el semiciclo negativo. O sea, el SCR tiene que ver unos picos positivos para poder funcionar. O sea, es un dispositivo que en su compuesta, que es como se llama, el elemento de control, requiere que el potencial ahí sea positivo. En cambio, el triac es un dispositivo bidireccional y puede funcionar en 4 cuadrantes. Y si un triac uno ve en su característica técnica que puede funcionar en los 4 cuadrantes, como usted lo polarice, va a funcionar. Positivo, negativo, negativo, positivo. Como coloque las polaridades, él va a funcionar. Pero no todo funciona en los 4 cuadrantes. Uno tiene que ver la hoja técnica para saber, porque hay algunos que trabajan solamente en 2 cuadrantes, como hay otros que trabajan en 3 cuadrantes. Profe, ¿un triac hace lo mismo que un puente H? No. El puente H es lo que permite que un motor pueda girar. Yo puedo tener un puente con triac o con SCR, pero tengo un puente para rectificar voltaje. Por ejemplo, si en la empresa hay un motor de corriente continua que trabaje, qué sé yo, voy a especular, 480 voltios DC. 480 voltios DC yo no puedo utilizar para rectificar, o sea, para obtener los 480 voltios a través de un rectificador o un diodito 1N4007 que ustedes utilizaron en electrónica 1. De esos que soportan 1 amperio máximo. Porque voy a trabajar con 480 voltios DC. Entonces necesito un rectificador de voltaje que utilice tiristor o utilice diodos de alta potencia. Pudiese ser también. Por ejemplo, las máquinas de soldar son dispositivos que son máquinas rectificadoras que funcionan por cortocircuito. ¿Por qué funcionan por cortocircuito? Porque simplemente usted tiene un negativo y un positivo. Tiene un negativo y un positivo, y usted coloca el negativo en un aterramiento, por decirlo de alguna forma. El negativo tiene el positivo donde coloca el electrodo y luego lo une con la pieza. ¿Pero qué está haciendo? Un cortocircuito. Y el cortocircuito le produce que eso se derrita por calentamiento. Pero esa máquina funciona con DC. O sea, porque el corto se produce en DC. Pero la rectificación que usted ve los diodos que utiliza esa máquina son unos diodos de este tamaño. O sea, no es un diodito de esos negritos que ustedes utilizan en la práctica. Nada que ver. Tiene que ser un diodo que maneje. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la escala de la máquina de soldar, usted ve que tiene 30 amperios, 40 amperios, 70 amperios, 100 no sé cuántos amperios, no sé cuánto llegará. Entonces, 180. ¿va a usar un diodito de esos de 1 amperio? Una buena cantidad. Entonces, ahí necesita obligatoriamente dispositivos de potencia. No quiero decir que sean exactamente tiristores, pero sí que tienen que ser diodos de potencia. Diodos de alta potencia. O algo que equivalga al tiristor. Entonces, cuando trabajamos con el UGT, nosotros lo vamos a utilizar como, o sea, tenemos algunas ecuaciones que permiten calcular algunas cosas. O sea, vamos a hacer un análisis inicialmente para ver de dónde salen algunas ecuaciones de esas que nosotros podemos utilizar ahí. Las características
que se utiliza, que están aquí, son estas que aparecen aquí, los voltajes pico, la corriente pico, hay voltaje valle y la corriente valle. Por supuesto que cada uno de esos puntos se asocia a una resistencia y por eso se le llama resistencia negativa. Yo tengo aquí un punto, tengo una variable voltaje y una variable de corriente. Si las combino, ¿qué me produce eso? Resistencia. Una resistencia. Un valor de resistencia. Si tengo aquí un voltaje de valle y lo combino con una corriente de valle, en este punto tengo otra resistencia. Eso quiere decir que aquí en este punto habrá una resistencia máxima y en este punto habrá una resistencia mínima. Y por esa razón se le llama resistencia negativa. O sea, que es un valor máximo y un valor más pequeño. Y el comportamiento del ciclo. Lo que pasa es que el puente H tiene ciertas connotaciones, depende de cómo tú lo construyes. O sea, los puentes H pueden ser con diodos, pero también pueden ser con transistores. Cuando tú lo utilizas, como me dijiste, para cambio de giro. Sí, Para cambio de giros de motores DC, donde tú inviertes la polaridad simplemente. La polaridad. Para que él vaya, gire en un sentido y luego cambie en el otro sentido. Por cierto, hay puentes H integrados y todo ya. O sea, tú compras un puente H integrado, tiene su entrada y su salida, listo, ya viene listo. A diferencia de corriente alterna, que tú tienes que cambiar fases para poder cambiar giro. Es un procedimiento diferente. Es un procedimiento diferente. Pero hay puentes H que se hacen también con algunos pistores. Con SCR y con triángulo se pueden hacer. Si nosotros analizamos ese circuito, lo podemos analizar en condiciones estáticas y en condiciones dinámicas. Tendríamos en este circuito, que es el circuito equivalente, un voltaje aplicado acá. Y tendríamos aquí un voltaje que podríamos llamar VCC. O sea, voltaje de polarización, un voltaje aplicado acá, y esto requeriría de un voltaje acá para poder funcionar. O sea, hasta que no existe un voltaje acá que alcance cierto nivel, esto no puede funcionar. Si nosotros en condiciones estáticas no tenemos ningún voltaje aplicado, sino que estamos trabajando en condiciones estáticas, nosotros podemos obtener aquí una resistencia que se llama RBB. Esa resistencia RBB no será más que la suma de las dos resistencias que aparecen ahí. Por supuesto, esto ocurre si la corriente del emisor es igual a 0. O sea, si esta corriente que pasa por aquí es igual a 0. O sea, quiere decir que está el circuito abierto, ¿no? Sí, No tengo corriente, si yo tengo corriente aquí no puedo medir resistencia, tengo que calcularla. Claro. Ahí porque están en serie. Ahí porque están en serie. Claro, por eso, porque como esta corriente no existe, esto está en circuito abierto. Y al estar en circuito abierto, estas dos resistencias estarían en serie. Si en ese circuito que está ahí, nosotros le aplicamos un voltaje, estamos ahorita analizando esto suponiendo que la corriente de emisor es 0. Si la corriente de emisor es 0 y aquí hay un voltaje, nosotros podemos determinar el voltaje en este punto que está aquí, simplemente aplicando el divisor de tensión porque esto sigue abierto.
tendríamos entonces que el voltaje en R1, en RB1, perdón, será igual BCC más RB2. a RB1 por BCC sobre la suma de las dos ramas. Esto sería RB1 BCC sobre RBB, que es la suma de estas dos. También se puede hacer lo mismo para RB2, ¿no? También, Sí. también. Ahora, si nosotros tenemos ahora esto, o sea, tenemos la corriente de emisor diferente de cero, nosotros tendríamos entonces un voltaje, es obvio. Para que pueda haber corriente por ahí tendríamos que tener un voltaje que sería el voltaje de emisor. Y podemos hacer entonces un LKB. Si aplicamos un LKB ahí, tendríamos entonces Sería menos el voltaje del emisor, menos el voltaje del diodo. más el voltaje del diodo, ¿no? Más el voltaje de RB1. Eso sería lo que hacer. Profe, una pregunta. ¿El UJT se polariza con dos fuentes, o sea, una positiva y una No, negativa? solo. Solo una. Ok. El voltaje BE será igual entonces a R. Perdón, esto es el voltaje. ¿Correcto? BRB1. Voltaje en RB1. Esto sería el voltaje en RB1 más el voltaje del diodo. Nosotros podemos escribir esto como esto que está aquí. Sí. RB1 por BCC, RB1 más RB2 más 0,7, que es lo que tendríamos en un diodo, que debería estar conduciendo. Ahora hay algo que tienen los UJT que se le llama una constante intrínseca. Esa constante se denota con esta letra, como la que se usa de rendimiento. O sea, creo que en la tabla de las letras griegas creo que significa eta. ETA. Sí. Y eso se calcula mediante una relación de resistencia que aparece ahí, que sería RB1 sobre RBB. Eso es esta. Es una relación. Sí. Eso es un parámetro que da el fabricante, Como el beta de los transistores. como el beta de los transistores. Y siempre es menor que 1. Siempre es menor que 1. Es que mientras RBB sea más grande que RB1 va a ser mayor que 1, ¿no? Por eso. Es Exacto. lógico, o sea, Matemáticamente. Matemáticamente es lógico, Sí, exacto. Wow, Futuro ingeniero. enfrentado presente. se está analizando de forma lógica. Ingeniero Kawao. De la vacación. Perdón. Se está analizando de forma lógica. Así que esto lo podemos transformar, ¿no? Sí. Porque esto que tenemos aquí, esto es la constante. Sería una constante intrínseca por... Entonces, BG sería la constante por BCC más 0,7. Ese sería el voltaje del emisor. Pero yo dije que en el emisor, o sea, el diodo, esto para conducir necesitaba un voltaje que se llamaba voltaje pico. Quiere decir que para que él conduzca, el voltaje pico será la constante por BCC más 0,7. Y esta es una fórmula que vamos a estar utilizando en el análisis de señales. Ok. El voltaje pico, el voltaje para que el diodo, para que el UJT te conduzca, es igual a esa ecuación que está ahí. O sea, no es, o sea, si nosotros vemos el voltaje pico, que es el voltaje de conducción de un UJT, depende de BCC. Pero Depende del voltaje de polarización, no depende de otra cosa. BP y B es lo mismo, o sea, No es lo mismo, ¿verdad? BE y BP es lo mismo. Claro, porque es el voltaje del emisor. O sea, es el voltaje que necesita el UJT en el emisor para que él conduzca. Ok, listo. Para que él conduzca.
Esto es una constante que da el fabricante. El diodo es otra constante. La única variable que nosotros podemos tener es VCC, el voltaje de polarización. O sea que si nosotros tenemos un oscilador y lo alimentamos con 10 voltios, nos da un BP. Pero si lo alimentamos con 15 voltios, nos da un BP distinto. Claro. O sea, no es igual para todo el voltaje de alimentación que se utiliza. O sea, eso es variable. Ya va, déjame volver a escribir esto, no debí borrarlo. Eso que aparece ahí es el circuito básico de un oscilador como JT. Técnicamente es lo que ustedes deben implementar en la práctica. O sea, probar el funcionamiento de ese circuito. Él comenzará a conducir cuando este condensador se cargue al valor de BP. En el momento que el condensador se cargue al valor de BP, él comienza a oscilar. Si eso no se cumple, él no oscila. O sea, va a haber un voltaje de polarización y este condensador, o sea, nosotros podemos calcular el BP y él comenzará a oscilar cuando este condensador se cargue a ese valor, que es el valor que necesita él para comenzar a oscilar, comenzar a funcionar. Él va a producir realmente son unos pulsos, o sea, no es una señal realmente como tal, es simplemente una señal que va a dar algo más o menos así. Son unos pulsos realmente. Y esos pulsos son los que pueden disparar a un SCR o pueden activar a un triángulo. O sea, son los pulsos que pueden permitir poder disparar o activar a los otros dispositivos que se van a conectar a ese VTT. Profe, ¿y la salida en ambos veo es la misma? ¿O cambia alguna cosa? O sea, en una de estas No sea positivo, no tengo negativo. es positivo y en el otro lado son unos pulsos negativos. Interesante. Son unos pulsos negativos. Normalmente uno utiliza Es positivo. esa salida. La otra salida existe, o sea, se puede usar, pero casi nunca se utiliza porque si yo necesito activar un SCR, tengo que hacerlo por la compuerta del SCR y la compuerta del SCR debe ser un voltaje positivo. Claro.
Debe ser el voltaje. Si tomamos negativo, Entonces no lo va a activar. Pero para el triac sí se podría usar la salida negativa Para de el esto. triac sí se pudiese usar. y el día también. Pero normalmente para activar los triac se hacen es con los diac. O sea, son los ideales. Un diac activa un triac. O sea, el diac activar al triac. Pues como los dos son para corriente alterna y los dos son bidireccionales, entonces es lo que más se ajusta. No quiero decir que no se pueda activar con JT o con otra forma, pero es lo ideal. Claro, Es lo ideal. es el ideal. El triac, como les dije, conduce tanto el semiciclo positivo, o sea, se puede disparar, perdón, tanto el semiciclo positivo como el negativo. El SCR solamente se puede Manejar el positivo. en el positivo. Por eso el CSR se activa con el UJT, ¿no? Se puede activar con el UJT. Utilizar un diac para disparar un SCR es como, o sea, no es óptimo, no, sino que estaría sobre. Sobrevalorado. Sí, no utilizar un dispositivo, eso cuando se hace con Sí, otros sí, dispositivos más fáciles, que son mucho más económicos y son más fáciles. Como El diac. para matar una mosca. El diac es un diodo para corriente alterna bidireccional. O sea, no es como el diodo normal que conduce en un sentido y en el otro no. Él conduce en los dos lados. La misma cantidad. Lo único es que normalmente el diac en la práctica viene diseñado para 24 voltios, para 32 voltios, para 48 voltios. Entonces su voltaje de activación es más menos 24, más menos 48, más menos 32. Porque quiere decir que si yo lo coloco en un sentido, lo coloco en otro sentido, él va a conducir igualmente. Profe, Porque es bidireccional. ¿el diac no se tiene que activar con alguna otra cosa? ¿Cómo? ¿El diac no se activa con alguna otra cosa? Porque O el sí. voltaje es como un diodo, Ya. por ejemplo. El diodo normal se activa con punto 7. El diac se activa con el voltaje que señala el fabricante. Supongamos 32 voltios, entonces más 32 menos 32. Entonces, si le aplicamos el semiciclo positivo, cuando el semiciclo positivo llegue a 32, él va a disparar, va a conducir. O en el negativo, cuando él llegue a menos 32, también va a conducir. Según lo que estoy entendiendo, o sea, el UJT y el diac tienen la misma función, solamente que el UJT va en una dirección y el diac va en dos. Y ambos activan, el UJT El UJT y el activa diac son para disparar ese y el otro. Sí. básicamente este para este Y ese para el este. otro. Pero este puede disparar tanto a este como a este. Bueno, sí. Ahorita a ver si se resuelve igual el sistema. Hay uno, mañana vamos a analizar esto porque no lo quiero dejar incompleto. Voy a dibujar de todas formas de una vez el circuito equivalente de esto. El circuito equivalente es sustituir este transistor por aquello. Claro. Y luego vamos a hacer unos análisis ahí para determinar los parámetros que se calculan en este circuito. ¿Cuáles parámetros nosotros necesitamos calcular en este circuito? La resistencia, el condensador, esta y esta resistencia. Los cuatro que aparecen aquí. Y también O sea, básicamente la práctica va a ser como un diseño. O sea, a partir de un dispositivo, de un número, yo les voy a decir a ustedes diseñar un oscilador para una frecuencia X, supongamos 1 kHz. Entonces, con ese dato, ustedes hacen el desarrollo de las ecuaciones que vamos a hacer mañana y que vamos a hacer el ejemplo mañana, y ustedes calculan los valores de los componentes que son los que hay que utilizar en el laboratorio. Si no me falla la memoria, 2N2646 NTE 6400 NTE 6401. Por supuesto, esto depende del fabricante. Esto puede ser el TE o SG o cosas, puede tener otras letras delante, porque estas letras son del fabricante. Estos son UJT. Todos son equivalentes.
y se pueden utilizar para el laboratorio. Aquí no se encuentra el beneficio. Traten de averiguar con Royman si ahí están disponibles, porque comercialmente creo que se han puesto muy costosos. Sí. Se ha puesto muy costoso para un dispositivo que realmente no debería costar tanto. Pues simplemente es un transistorcito. Ustedes lo ven igualito que un transistor. Y sale Igualito que un transistor. Igualito. Sale al mismo precio que el elemento de iniciación. Que es la regulación. Lo que va a perder si lo compramos. Por eso es que se necesita esa financiación. Por eso